Muy buenas tardes a todos los que se han conectado a este segundo webinar que estamos haciendo en conjunto con ACIPLA. Me presento, soy Sergio Barrientos, gerente general de la Asociación de Industriales Químicos de Chile, ASIQUIM, y en conjunto con Magdalena Balsel, gerente general de ACIPLA, queremos darle la más cordial bienvenida a este webinar que titulamos El futuro de la industria petroquímica post-COVID-19, y que hoy contará con presentaciones de tres destacados profesionales de la consultora internacional Independent Commodity Intelligence Services, o AICIS, a quienes agradecemos desde ya que estén junto con nosotros en este webinar. Este es el segundo y último encuentro de este ciclo de charla que hicimos con el fin de profundizar el análisis de la industria petroquímica a nivel internacional y su impacto, por supuesto, en el mercado nacional, en un año particularmente difícil y distinto para Chile y el mundo. Entonces, antes de darle la palabra a Magdalena para que presente cómo se debe a nuestro invitado, me pidieron darle algunas reglas de la plataforma que estamos usando ahora, Zoom, que es la plataforma simple que gentilmente se dieron para que hiciéramos este webinar en conjunto. Durante las presentaciones vamos a pedirles que tengan sus micrófonos en silencio, sus cámaras apagadas, para que tengamos una buena estabilidad de conexión. Vamos a pedirle también a quienes se conectaron sin su nombre en la plataforma puedan renombrarse de manera que nos sea más fácil identificarlos cuando hagan las preguntas o bien cuando quieran intervenir. Al término de las presentaciones vamos a dar espacio a preguntas, para lo que se habilitó el chat de la plataforma Zoom, para que puedan escribirnos sus preguntas, las que van a estar siendo recopiladas por el equipo para que después las hagamos a cada uno de los oradores, así que por favor indíquenos hacia quién también de los oradores va la pregunta. La plataforma Zoom tiene una opción de levantar la mano, modalidad que también usaremos, así que al final de las presentaciones, si quieren hacer una pregunta por voz y prender su cámara, podrán hacerlo también. Por último, informarles que el webinar está siendo grabado, por lo tanto, al final del evento vamos a compartir esta grabación con los asistentes. Bueno, también por supuesto cualquier duda o algún dato más específico de los temas que se presenten hoy, los profesionales de ICIS van a estar disponibles también en sus correos para que puedan hacer alguna interacción con ellos. Así que sin más dejo con usted a Magdalena Balsels, gerente general de ACIPLA, para que presente a los oradores de hoy. Adelante, Magdalena. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todos, los asistentes, a nuestros expositores y al equipo de ASIQUIM, con quien hemos coorganizado esto, ya que se ha vuelto casi una tradición, realizar en conjunto los eventos sobre proyecciones de la industria petroquímica. Como ya Sergio les mencionó, tenemos un enorme honor de contar con la presencia de tres invitados internacionales expertos en esta industria y quienes nos darán a conocer su mirada y sus visiones. Para comenzar, quiero dejar con ustedes a Mayara Correa, gerenta de Desarrollo de Mercado para América Latina de ICIS. Mayara es ingeniera de materiales y cuenta con una amplia experiencia en la industria química, habiendo trabajado en distintos sectores y desempeñado diversas funciones en empresas como 3M, Saint-Gobain, Dow y Henkel. Hoy, desde ICIS, con sede en Sao Paulo, se focaliza en conectar mercados y proporcionar información relevante sobre productos químicos a los clientes para una mejor toma de decisiones. Los dejo entonces con Mayara. Adelante, Mayara, y muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien y protegidos de la menor manera posible. Representando a ICIS, me gustaría agradecer la iniciativa de ACIPLA y ASIQUIM y darles a todos la bienvenida de nuestra parte. Noviembre es un mes importante para revisar el próximo año, el plan. Entonces es un gusto estar en contacto con todos ustedes para que tengan una visión más clara de los mercados químicos y para que de alguna manera las informaciones les sirvan para un plan del próximo año. Me complace compartir esta presentación con los especialistas que también van a ser anunciados antes de sus partes, pero son Renato Frim y Luli Stephens, quienes tienen amplio conocimiento de los mercados de resinas en América Latina. Y en el webinar de hoy vamos a hablar de commodities
como el propileno IPP, el etileno IPE y el PVC y el PET. Bueno, un segundo, disculpa. Vamos a tener también el momento de preguntas, entonces pueden enviar las preguntas por el chat que van a ser coordinadas para que todos tengan las respuestas, no solo las que tengamos tiempo hoy, pero también por correo vamos a garantizar que todos tengan las respuestas por correo también. Yo voy a enviar la presentación en PDF a todos que se registraron, entonces no se preocupen. Me gustaría hablar un poquito de ICIS, una vez que ni todos tienen el mismo grado de conocimiento de la empresa. Entonces, inicialmente les traigo una lámina para decirles brevemente quiénes somos y qué hacemos. Y tal vez algunos de ustedes ya conocían ICIS por los reportes de precios, pero les actualizo que ICIS siempre está se transformando en dirección de digitalización y nuevos productos de información. A veces van a oír el nombre ICIS o ICIS, pero a veces intentamos decir ICIS letra por letra para que no se confunda con otros acrónimos. Bueno, el acrónimo ICIS significa Servicios Independientes de Commodities. Y nosotros somos fuente de información global especializada en productos químicos, energía y fertilizantes. Nosotros conectamos datos, mercados y clientes para crear una visión comprensible y confiable de los mercados mundiales de commodities, lo que permite decisiones comerciales más inteligentes que optimizan los recursos del mundo. Ofrecemos informaciones de precios, oferta y demanda, análisis e informes de mercado, previsión de precios, herramientas analíticas y también noticias que conectan de manera rápida los acontecimientos químicos o políticos o económicos de otras fuentes, trayendo a un contexto de impacto en la industria química. De esta manera, nuestros clientes tienen información relevante para respaldar sus negocios. Bueno, solamente como introducción, yo traigo las proyecciones económicas de PIB por país del Fondo Monetario Internacional según su última publicación. Los datos de proyecciones de PIB normalmente en años normales son usados por las empresas para construcción de las metas futuras de crecimiento de negocios. Pero este año usar el PIB requiere más atención porque obviamente los sectores de la industria están con comportamientos muy atípicos y distintos entre ellos, lo que tiene impacto en toda la cadena de suministro. En la secuencia de este webinar vamos a ver diferentes realidades de la dinámica de mercado de químicos para Chile y América Latina. Pero solo para que tengan el número más actual de proyección del PIB del IMF, para Chile el PIB proyectado de este año es 6% de regreso y para el próximo año 4.5%. Yo dejo esta tabla, no voy a hablar de todos los países de la tabla, pero ustedes van a tener esta tabla también para consultar en el momento futuro si quieren hacer comparaciones del país y versus el PIB global y Latinoamérica también. Para que tengamos más tiempo hablando de las commodities, yo regreso a la palabra a Sergio para que presente el próximo especialista, por favor. Gracias. Muchas gracias por la introducción, Mayara, y por la explicación también del ICIS. Así que de verdad agradecemos que nos acompañen hoy día. Y antes de presentar a Renato, quería recordarle a todos los que están conectados que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom.
Así que voy a presentar al próximo orador entonces, que es el señor Renato Frim, editor senior de mercado en ICIS. Renato cuenta con una vasta experiencia en investigación y análisis de energía upstream y downstream. Asimismo, ha trabajado previamente en IHS, en la división de oferta y demanda de derivados de petroquímicos y modelos de precio, y en Petrobras América, donde se focalizó en activos de exploración, desarrollo y producción en el Golfo de México. Renato tiene un máster en Ciencias en Economía Energética de la Escuela de Minas de Colorado, es licenciado en Economía y licenciado en Administración de Negocios de la Universidad de Texas. Así que, sin más, dejo con usted a Renato. Muchas gracias y, por favor, adelante con la presentación. Cierre será dictada por el doctor José Manatú, de la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos. Muchas gracias, Sergio. Si alguien puede hacer en mudo, gracias. Muchas gracias a CIPLA y a SICIM por tenernos a presentar estas informaciones para ustedes. Empezamos con propileno, materia prima de polipropileno, pero tratamos de hablar de los precios de nafta, materia prima de propileno y también un poco de etileno en Europa, que es la base de los precios de Braskem en Brasil, pero hay muchos que estos valores están en dólares por tonelada y sabemos que las conversiones por las monedas locales en la región están como elevando los precios que se pagan en la América Latina. Pero se suben desde abril, cuando regresó los precios del petróleo crudo, que se siga muy cerca lo nafta con el crudo. Próximo. Hablando del propileno, los precios en el mercado americano para el mercado spot y el mercado contrato se visualiza en la pantalla y sabemos que en abril, cuando se quedó los precios más bajos para el petróleo y nafta también, se quedó también los precios más bajos para propileno. El huracán Laura, que pasó por Texas, después pasó más 2 huracanes entre Texas y Luisiana, donde tiene mucha producción de etileno y propileno en los Estados Unidos, les dejó 11% de la producción fuera de lugar y llevaron tiempo para arrancar otra vez por cuenta de no tener electricidad por 4 a 6 semanas. Próximo. Bueno, primero hablamos de las fuentes de lo propileno. El etano, vemos que hay una proporción de propileno muy chica. Entonces, los craqueadores que se focalizan óleos más pesados. Entonces, hay más moléculas de propileno. Próximo. Otra pantalla que muestra las fuentes de propileno. Visualizamos en los Estados Unidos el año pasado que hay 55% del propileno viene de las refinerías. Y por cuenta de la falta de demanda por combustible, por cuenta de lockdowns y cuarentenas en el mundo, hubo mucho menos producción de propileno de esta fuente de refinerías. También hay metástasis, un pequeño 2%, PDH o propileno a propósito, y también un poco los crackers, algunos que suman un poco más diferente que el etano solo. Próximo. Hay varios proyectos nuevos para propileno a propósito, y tenemos en los Estados Unidos y Canadá, y principalmente entre Texas y Luisiana, en los Estados Unidos. Y debemos ver en los próximos 5 años un aumento de capacidad de materia prima para el polipropileno. Próximo. Por cuenta de los huracanes y otras razones, interrupciones en la producción de la materia prima propileno y también etileno en los Estados Unidos por cuenta de estos crackers y unidades de FCC estar fuera de lugar. Algunos de ellos ya han regresado a producir, pero otros se continúan como fuerza mayor por cuenta de inventarios bajos y no poder atender sus clientes con 100% de sus pedidos.
Próximo. Ahora pasamos para hablar de polipropileno. En América Latina vemos que los precios han subido bastante desde abril y mayo, cuando se quedó más en cuenta la materia prima, y están encima de sus niveles en enero. Si vemos acá en el gráfico, fíjate que tenemos al Chile, que es un país que se queda un poco más bajo los precios que los otros por cuenta de materia en cuenta que viene de la Asia y presiona los precios un poco más para abajo. Próximo. Hay también nuevas plantas de polipropileno como Braskem en Laporte, que tiene una nueva planta que ha empezado y ya están diciendo que está produciendo en 95% de su capacidad de 450.000 toneladas anuales. Pero en 2022 hay otros que pueden empezar, pero no sabemos si va a tener impactos de postergar más, porque estaban esperados estos próximos 3 en Baton Rouge, Alberta y Point Comfort para el próximo año, pero ya se fue postergado para 2022 y tenemos que tratar de tener cuidado que los virus y cómo está isolamiento y distanciamiento puede afectar a la construcción, mismo como los cortes de CAPEX por las compañías petroquímicas en los Estados Unidos y Canadá. Próximo. Bueno, hablamos del suministro de polipropileno y propileno mismo, que está muy escaso. Entonces, como la materia prima está escaso, tuvieron problemas en las refinerías en Chile, en Argentina, y tasas reducidas por Petrobras en Brasil. Durante abril y mayo y junio y julio se empezó a mejorar, pero había tasas reducidas de producción de polipropileno en Chile y los otros países además en la región. Gracias. El proyecto de Braskem, como tenía dicho, ya está llegando a 95% de su capacidad de producción y está aprovechando un momento que no había producción de los productores locales en los Estados Unidos por cuenta de los huracanes y está vendiendo muy bien. Por cuenta de la demanda, tenemos fuerte demanda por los embalajes y no tecidos por cuenta de las necesidades por la pandemia. Y está mejorando para la industria automotriz, electrodomésticos y otros bienes duraderos que demostró en el final de la presentación. Su materia prima, disponibilidad reducida y mantenimiento e interrupciones en las refinerías y otras fuentes, se quedó muy escaso la materia prima. El propileno, spot y contrato de los Estados Unidos, como ha demostrado en el otro gráfico, se recuperó de los mínimos de abril y mayo. Próximo. Aquí en esta pantalla vemos el flujo comercial mundial de polipropileno y vemos que hay una importación net de 371 toneladas para la región, pero también exporta un poquito para los Estados Unidos. La mayor parte viene de Arabia Saudita y Asia. Más o menos un tercio viene de Asia y 2/3 de Arabia Saudita. Oriente Medio. Gracias. Próximo. Lo panorama para polipropileno. La mejora de la demanda de polipropileno y la oferta más corta están generando una presión de la alza de los precios a corto plazo. También los feedstocks siendo más costosos por cuenta de estar indexados en euro o dólar, se queda menos en cuenta la materia prima. Se espera que el suministro de materia prima de propileno mejora en el último trimestre de este año en cuanto regresa la producción en los Estados Unidos y la región. Durante las interrupciones de las refinerías regresan a sus niveles normales. Los productos regionales de polipropileno probablemente aumentarán sus tasas de operación de medida cuanto tienen mejor disponibilidad de su materia prima. En cuanto a la demanda por los sectores más lentos, también mejora.
ya tenía dicho, el proyecto Braskem en Texas está como 95%. Me repito. Próximo. Ahora pasamos para hablar de etileno. Visualizamos más una vez los precios de nafta, que se queda alrededor de $350 a la tonelada, pero después de convertir para las monedas locales se queda un poco más costoso. Próximo. Entonces, el mercado americano para etileno o eteno, los precios de spot y contrato se queda arriba de sus niveles en enero, un poco menos en el mercado spot del contrato, pero sabemos que el huracán Laura, que empezó los problemas de producción de propileno y quedó varias unidades productoras sin poder producir, disminuyó 16% la capacidad de producción y se atrasó por cuenta de falta de energía eléctrica, que se quedó unos 4 a 6 semanas adicionales sin producción. Próximo. Entonces, si visualizamos los márgenes según la materia prima en los Estados Unidos, un mercado benchmark, sabemos que el etano es uno de los mejores márgenes como una materia prima para la producción del etileno. Y también el LPG es muy bueno, está fuerte, pero se quedó un poco más bajo últimamente en cuanto se quedó más costoso lo LPG. También tenemos aquí en azul claro los márgenes de nafta, que todos los márgenes están en niveles positivos. Próximo. Ahora pasamos para hablar del polímero polietileno, que en América Latina los precios de baja densidad se quedan arriba de los niveles en enero por cuenta de escasez de material y por cuenta de tasas reducidas de producción, pero también ha aumentado en Chile, pero en Chile se queda un poco más bajo con la presión de la materia que viene de Asia, que está muy en cuenta. Próximo. Para alta densidad visualizamos un incremento en México, Brasil y Argentina, los mayores mercados de América Latina. La alta densidad también quedó un poco más escaso durante el regreso de las actividades industriales, que te demuestro un poco después en esta presentación. Para baja densidad se quedó escaso antes de la pandemia y un poco más después. Alta densidad soplado quedó un poco más escasado recientemente y baja disponibilidad inmediata. Algunas demoras de entregas y entregas sin cumplir los 100% de los pedidos, y los precios de importar de Asia continúan competitivos. Si visualizamos a la derecha de la pantalla, las exportaciones del mercado estadounidense en el mercado spot desde mayo, de los mínimos de mayo, han subido para alta densidad soplado en 63%, que estaba un mes atrás como 78%. Para baja densidad película está como 35%, y baja densidad lineales butenos está como 48% arriba de los precios en mayo. Abajo de esto vemos una pantalla que demuestra las necesidades para embalajes, que 32% viene de polietileno globalmente. La demanda fuerte para los grados de película utilizados en bienes en necesidades de envases de alimentos y medicamentos, y también está más lento para automoción y construcción industrial, pero está mejorando, principalmente en los mayores mercados de la región. Su materia prima, etileno spot y contrato, como visualizamos en la pantalla anterior, se recuperaron desde los mínimos en abril. También las ventas de la materia prima etano en los Estados Unidos, menos en nafta baja. Próximo. El flujo comercial para baja densidad demuestra que hay mucha importación desde los Estados Unidos para América Latina, como 427 toneladas anuales hasta este año, hasta noviembre.
Próximo. También en alta densidad, la mayor parte de las importaciones viene de los Estados Unidos, donde se encuentra el gas de esquisto, que es más en cuenta, y hay varias unidades nuevas que han construido en los últimos 5 años y otros planeados para el futuro, pero pueden demorar un poco más por cuenta de los virus y el isolamiento y distanciamiento en el trabajo. Próximo. Aquí está una lista de nuevas capacidades de polietileno para los Estados Unidos de varios grados y para varios años. Visualizamos que inicialmente demostramos las nuevas capacidades que viene siendo construido y que ha completado. Y después en azul, algunos que ha completado ese año, otros para el año que viene, y además en gris para los años además futuros. Pero hasta 2020, 6,5 millones de toneladas anuales o 41% de la capacidad estadounidense se incrementó. Próximo. Lo panorama para polietileno. Esperamos que la demanda para PE supere a la economía en general y en el envasos de alimentos esenciales y consumo de bienes no duraderos que debe continuar fuerte durante la pandemia. Suministro de materia prima de etileno aumente en el cuarto trimestre a medida que el mantenimiento del craqueador y interrupciones regresan a los niveles normales de producción. Los productores regionales de etileno probablemente aumentarán las tasas de operación a medida que aumentan la disponibilidad de materia prima y la demanda continúa mejorando para los otros sectores. Hay construcción de nuevas capacidades en los Estados Unidos enfrenta a algunos retrasos relacionados con el coronavirus, pero agregará suministro a los mercados de las Américas y al mundo también. Sabemos que en Chile no hay producción de polietileno, entonces tiene que importar, pero esta importación que viene de los Estados Unidos también se impresiona los precios para abajo con la competitividad de los precios de Asia. Próximo. Gracias. Ahora paso para Sergio para introducir Luli. Magdalena tiene Sí, el soy. honor de introducir Magdalena, perdón. Sí, no te preocupes, Renato. Muchas gracias, Renato, por tu ilustrativa presentación y por mostrarnos cómo se vienen las tendencias para estas resinas. Y para cerrar este webinar, quisiéramos invitar a presentar a nuestra tercera expositora, Lulia Stephens, quien se unió a ICIS en Houston como editora de mercado el año 2018. Previo a ello, trabajó en Baker Hughes, Schlumberger y otras empresas de energía y petroleras, en los cargos de redactora técnica, editora y encargada de asuntos públicos y comunitarios, por mencionar algunas de sus actividades anteriores. Luli es argentina, así que no se sorprendan por su excelente español, que además también tiene un excelente portugués. Adelante, Luli, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Okay. Ay, disculpen, estaba muda. Buenas tardes a todos, es un placer comunicarme con ustedes, lástima que no sea en persona y que tengamos que hacerlo por medio de la cámara. La siguiente página, por favor. Bueno, vamos a ver entonces, primeramente, el mercado de PVC y los factores principales que influyen en el mercado de Latinoamérica. Normalmente, para hablar de lo que ocurre en Latinoamérica tenemos que ver en otras regiones, ¿no? Por eso es que vamos a hablar de lo que ocurre en Estados Unidos. También vamos a ver un panorama breve, dividido por trimestres, para ver cómo fue evolucionando este año el mercado.
Y después vamos a ver, tengo varias slides, varias páginas donde les muestro directamente los precios por medio de unas gráficas, porque eso realmente creo que habla más dice más que las palabras. Y después veremos algunos volúmenes de importación y de exportación que a su vez van a mostrar la dirección, el flujo de los productos. La siguiente página, por favor. Ok, entonces, entre estos factores influyentes tenemos definitivamente el precio del crudo. Tuvo su alta caída en, no sé si se ve mi cursor. ¿Ven mi cursor o no? Sí, Luli, se ve perfecto el cursor. Bueno, entonces, el petróleo, el crudo cayó, tuvo esa gran baja, número negativo, creo que era menos 37, ¿no? En abril. Entonces vemos cómo, por supuesto, va a influenciar a la larga downstream en los otros productos, ¿no? Entonces vemos la gran caída del PVC estadounidense a fines de mayo. Ahora, otro factor que está influenciando los mercados en este momento, sobre todo en Estados Unidos, es la elección presidencial y todos los eventos que están ocurriendo en este momento. Con la elección, con la elección de la nueva administración de Biden, se espera que probablemente se reactive la economía entre Estados Unidos y los países latinos, ya que supuestamente Biden siempre miró hacia Latinoamérica en su gobierno anterior, ¿no? En sus dos gobiernos como vicepresidente, conjuntamente con Obama. Bueno, el virus, la pandemia, desgraciadamente ha sido y continúa afectando a los mercados de distintas maneras según la utilización que se le puede dar al producto del que estemos hablando, ¿no? Al tipo de plástico que sea y la aplicación del plástico. Y eso, bueno, el virus también afecta a la economía, lo cual afecta al mercado. Por más que sea muy necesario un plástico, si las economías locales están sufriendo, desgraciadamente no se va a manejar, no va a andar también el mercado, ¿no? Entonces, el virus en el segundo trimestre de este año tuvo un impacto negativo en el mercado en Estados Unidos. Y lo que es interesante es que en la próxima gráfica, cuando veamos, vamos a ver que lo que se da en Estados Unidos, básicamente, cuando miramos en la gráfica las curvas, ¿no? Primero se da en Estados Unidos y después las curvas, ¿no? Los movimientos de la gráfica en cuanto a precios se van a ver muy similares en los países latinos, pero eso ocurre unas semanas después. Entonces, se da que empieza la pandemia más o menos en marzo, la reacción de los mercados es como un poco de miedo, hay tipo paralización, ¿no? Porque todos nos empezamos a cuidar por la pandemia, tenemos miedo, hay menos actividad. Entonces lo que ocurre es que los precios en Estados Unidos caen y caen bajos en mayo. Y después empieza a repuntar, ¿no? Y pasamos entonces a la próxima imagen. Entonces, como les decía, vemos básicamente los precios acá, teniendo más o menos, yo no veo los meses en esta gráfica, lo siento, no sé qué ha ocurrido. Pero entonces, acá tenemos los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces vemos cómo un poquito después ya sería en junio, que es cuando tienen la mayor caída los precios en Latinoamérica. Acá tenemos entonces México con los precios más bajos, antes, o sea, ni bien empieza la pandemia, ¿no? Más o menos en marzo. Chile un poquito más arriba, tenemos Colombia, Brasil y Argentina. Argentina siempre quien tiene los precios más altos, inclusive en este momento acá pueden ver en la gráfica, en este colorcito medio naranja, ¿no?
seguido de Brasil, es tradicionalmente, ¿no?, como van más o menos los precios. Después Colombia, todos estos precios son entregados a la planta del comprador, menos la línea de Chile, que la tenemos acá en negro. Los precios de Chile son CFR, el producto en el puerto del país. Y después tenemos México. México tiende a tener los precios más bajos simplemente por su influencia con Estados Unidos, ¿no? Entonces siempre se manejan, es el país que sufre más la influencia de Estados Unidos. La siguiente, por favor. Ok, entonces, como les había dicho, trimestralmente acá vemos, ¿no?, en el primer trimestre del año cómo los precios en Estados Unidos fueron subiendo, hubo mantenimientos de plantas, porque siempre se lo ha considerado un periodo un poco lento, entonces tradicionalmente se han tenido los mantenimientos. Se repone stock. Ocurren apagones en China, que se pensó que iba a causar un poco de incidentes en el abastecimiento del producto. Y bueno, y entonces empieza un suministro un poquito apretado, pero simplemente debido a los mantenimientos que hubo. En el segundo trimestre vemos cómo tenemos la gran caída de los precios de PVC debido al virus, ¿no?, y al miedo de lo que podía traer. Ya en el tercer trimestre vemos cómo los precios empiezan a subir. Por supuesto, Latinoamérica sigue la tendencia al alza, entonces lo que ocurre es Estados Unidos empieza a tener una reactivación en el mercado, en el sector de construcción. Entonces, eso hace que la demanda de PVC aumente muchísimo. La construcción, este auge, este boom, no se debe solamente a los proyectos estatales o gubernamentales, sino que también se debe a el sector privado. Lo que ocurre es que ahora, como casi todo el mundo trabaja desde su casa, estamos más tiempo adentro en la casa, entonces, ¿qué pasa? Queremos mejorar. Si podemos financieramente mejorar la casa, es lo que mucha gente está haciendo, y eso va prácticamente en todo tipo de extensión, reparación, mejora que se haga en una casa. ¿Qué ocurre? Se usa PVC mucho, sobre todo acá en Estados Unidos. Entonces vamos a ver que esto también ocurre en Latinoamérica, pero que pasa también un poquito más tarde, tal vez como un mes más tarde. Primero empezó este auge del sector, de la reactivación del sector de construcción en Estados Unidos, y después comienza en Latinoamérica. Entonces ya en julio también hubo un poco de preocupación de qué iba a ocurrir en la segunda parte del año, ¿no? Con respecto al virus, había miedos, y eso llevó a que también se hiciera un reabastecimiento de los stocks, porque tenían miedo de qué iba a ocurrir con los contagios, las infecciones. Entonces todo el mundo quería tener bastante producto almacenado para continuar su producción en sus plantas. También lo que ocurrió fue que en agosto Formosa, en Estados Unidos, declaró fuerza mayor. Aparentemente el problema fue a nivel de materia prima. Sin embargo, nunca se pudo establecer claramente cuál fue exactamente el problema. Se esperaba que saliera de fuerza mayor en un mes, cuanto mucho, pero lamentablemente se postergó, y es más, todavía continúa en fuerza mayor, así que el problema debe ser algo serio, sobre todo cuando los precios de PVC están tan caros, que más les convendría a ellos que estar produciendo más y vendiendo más, ¿no? Bueno, y esto fue en dos plantas, ¿no? Acá vemos en Point Comfort y Baton Rouge. Después en septiembre tenemos fuerza mayor declarada por Westlake en Lake Charles. El problema, el gran impacto de esto fue
que Westlake produce no solo PVC en esa planta, sino que también produce el monómero. Al no tener suficiente monómero, las otras plantas de Westlake no recibieron la suficiente materia prima como para producir PVC a capacidad full, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que también se exportó menos monómero y menos EDC a Latinoamérica. Argentina no, pero por ejemplo Brasil ha estado importando mucho EDC para su producción de PVC desde que tuvo el problema con la planta de sal en Alagoas. Entonces se vio aún más limitada la producción de PVC en Brasil. México, aún en este momento, debido a no recibir suficiente monómero de Estados Unidos, está con, no me acuerdo cómo se dice en castellano, allocation, ¿no? Cuando reducen el porcentaje de suministro de PVC a sus clientes. En este momento están como a 60% suministrando a los clientes. Y todo esto fue a causa de básicamente dos huracanes. Primero Laura, que llegó a Luisiana el 27 de agosto, y un poco después llegó el huracán Zeta, y básicamente el trayecto de este huracán de Zeta fue casi el mismo que el anterior. Así que hubo mucha interrupción, sobre todo en la parte eléctrica. Las plantas, si bien por ahí a veces en algunos casos el huracán no había causado daño directamente a la planta, el problema fue que no había electricidad y no había agua, y eso llevó muchas semanas para corregir. La siguiente página, por favor. Ok, entonces el cuarto trimestre no lo pude incluir en la página anterior porque era increíble. Estamos viendo tantas cosas, ¿no? Acá vemos cómo en este último trimestre fue increíble. Los precios de PVC iban subiendo todas las semanas. Hubo veces que subieron hasta más de $100 por semana. La demanda globalmente fuerte. Muy poco producto globalmente, siguen los miedos de qué va a ocurrir, ¿no? Debido al virus. ¿Qué más tenemos? Bueno, la escasez que había mencionado de EDC y del monómero en Latinoamérica, que causó que se está viviendo en este momento todavía, ¿no? Que causó un mercado tan corto. Y en octubre lo que tenemos es que Shintech, que había estado produciendo, ¿no? Comenzó su mantenimiento de planta que ya había estado planificado. Braskem continúa aún con el problema en la planta de Maceo, Alagoas. No tiene producción de cloro ni de soda cáustica, y como había dicho, continúa produciendo PVC, pero es solamente si consigue EDC importado desde Estados Unidos generalmente. Ahora Braskem está por arrancar la planta, supuestamente entró en tratativas con otra compañía y van a tener supuestamente una tecnología nueva que es mejor para el medio ambiente y que va a producir un EDC supuestamente más limpio, donde no va a haber tanta contaminación de cloro. Sin embargo, ha estado postergando la fecha de arranque, entonces no sabemos en realidad si va a ser como en la segunda parte de noviembre, como habíamos oído últimamente, o según otros comentarios que he oído, que tal vez sea en diciembre, pero ya veremos. Entonces, básicamente lo que ocurre es que, por ejemplo, en septiembre estaba tan apretado el mercado que vemos como el productor en México reduce sus entregas a 50-70% de producto debido a la falta del abastecimiento de monómero desde Estados Unidos. Y normalmente en la región oeste de Sudamérica, países como Chile, Ecuador, Perú, que importan PVC de Colombia, de Estados Unidos,
de México, pero normalmente el mejor precio es el de Estados Unidos. En consecuencia, debido a que el mercado global está tan apretado, la zona de ustedes, ¿no? Chile ha estado muy, muy apretado. Ya después, un poquito más tarde, en octubre, vemos los compradores de producto de PVC en Argentina estaban sufriendo una escasez severa de PVC, estaban considerando opciones tal vez de importaciones, que era interesante y tentador ver los precios de PVC de Asia, sobre todo de China, tan baratos aún el PVC a base de etileno, ya que China produce otro PVC también que es más barato, pero de menor calidad. Pero comparando el mismo tipo de producto, ¿no? Era mucho más barato, pero debido a los grandes porcentajes que agregan las tarifas al importar el producto y al flete, desgraciadamente el precio de importación llegaba básicamente al mismo precio que le proporcionaba el productor local al comprador. Y un gran problema que está ocurriendo todavía es el de los fletes. El trayecto de Asia a las Américas, tanto a Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, han aumentado muchísimo. En algunos casos hasta han duplicado el costo. Y no sabemos qué va a ocurrir si esto, algunos tienen esperanzas de que una vez que se normalicen las rutas, tal vez bajen los precios, pero desgraciadamente hay muchas probabilidades de que no se normalizan las rutas, sino que en realidad cambian las rutas de acuerdo a algunos tratados, algunos acuerdos que se están firmando en este momento. La siguiente página, por favor. Ok, entonces, ofertas de PVC para exportar. Acá vemos entonces Estados Unidos tiene sus ofertas a Latinoamérica y como les decía, acá vemos en noviembre cómo subieron. Están en este momento en unos 1.220. También tenemos desde México cómo subieron, pero acá en este momento, ya en noviembre, México no tiene producto para ofrecer a Latinoamérica debido a la falta de monómero. Siguiente, por favor. Entonces, acá vemos, esto es, claro, como decíamos, Brasil tiene escasez de PVC debido a la planta de Braskem que no está funcionando, o está produciendo muy poco en este momento. Entonces acá vemos las ofertas que vienen de afuera a Brasil y el precio está bastante alto. Las últimas ofertas, ha habido ofertas de hasta 1.400 y esto es CFR al puerto de Brasil. Y ¿podemos volver al anterior? Gracias. Acá entonces tenemos en la costa del Pacífico, o sea, Chile, Perú, Ecuador, tenemos también un alza, pero los precios más o menos se han mantenido. En las últimas semanas hemos visto un aumento de solamente unos $20, $10. Ha habido bastante negociación y han logrado cerrar las transacciones un poquito por encima de los 1.200 CFR. Siguiente, por favor. Ok, entonces acá tenemos importaciones y exportaciones. Es un resumen esto, algo breve, como para darles una idea. Tenemos que Argentina es importador neto, más que nada importando de estos tres países. Y acá tenemos los volúmenes del mismo periodo, ¿no? En este momento tenemos los datos para hacer las gráficas solamente hasta septiembre. Entonces comparé los 3 últimos años y vemos como en el 18 hubo más o menos alrededor de 37.000 toneladas importadas, bajó en el mismo periodo en el 19 y bajó aún más ahora este año.
Y acá entonces vemos mensualmente cómo el movimiento de las importaciones. En verde tenemos este año, el 20, y vemos que desgraciadamente la economía está mal, porque esta línea es la más baja de las tres en los 3 años. ¿Okay? Ahora sí, la siguiente página, por favor. Otra vez importaciones, exportaciones, y acá vemos a Brasil. Brasil es un importador neto, sobre todo, ¿no? Debido a las circunstancias actuales, importa más que nada de Colombia, ya que no hay impuesto para las importaciones que vienen desde Colombia, pero sí desde México, por eso es que normalmente no vemos PVC desde México, sino desde el mismo productor, pero desde Colombia. Muchas veces hay intercambio intercompany, ¿no? de compañía a compañía, mandando producto de Argentina a Brasil, y también vemos algo de producto desde Taiwán y algo de Estados Unidos. Entonces, acá tenemos un poquito más de cobertura en los meses, ¿no? Yo encontré información hasta octubre, entonces comparé los 3 últimos años, de enero a octubre, y vemos que los volúmenes fueron más altos el año pasado, con más o menos 357.000 toneladas. Este año han bajado un poquito, hasta octubre se ha visto solamente 290.000 toneladas. En esta gráfica de acá, entonces, nuevamente, mensualmente vemos las importaciones en Brasil en los últimos 3 años. Vemos cómo este año repuntó la importación. ¿Okay? Entonces estamos sobrepasando los volúmenes que se vieron en el 2019, al menos hasta octubre han importado más. Al siguiente, por favor. Acá tenemos importaciones, bueno, y exportaciones, pero sabemos que Chile no produce PVC, entonces son solamente importaciones. Chile importa más que nada de Europa, de Estados Unidos, y de Colombia, y los volúmenes en los últimos 3 años han sido estables, más o menos alrededor de 54.000 toneladas al año, y en esta gráfica vemos el movimiento mensual en los 3 últimos años. Otra vez en verde vemos el 2020, el año corriente, y vemos que en los últimos meses han importado mucho menos. Así que, más que nada, este es el factor económico, ¿no? Que menos construcción probablemente en comparación al año anterior, en el 2019. La siguiente página. Acá tenemos importaciones y exportaciones de Colombia. Colombia es un exportador neto. Los países más frecuentes, los volúmenes más grandes a donde importa el producto es a Brasil, India y Perú, con volúmenes más o menos en el periodo que tenemos acá de enero a agosto, en los últimos 3 años, los volúmenes han sido más o menos igual, en unos 230.000 toneladas anuales. Fue mayor el volumen en agosto, y acá vemos mensualmente los 3 últimos años, y exportó más este año. Acá se ve claramente en la línea verde, ¿ok? Y se ve un pico acá en julio, cayó en agosto, pero todavía nos queda por ver qué es lo que ha ocurrido en septiembre y octubre. Me imagino que acá subió la curva porque Brasil ha estado comprando muchísimo PVC, sobre todo en octubre. La siguiente página, por favor. Acá tenemos importaciones y exportaciones de México. México es más balanceado, más o menos importa y exporta unas 250.000 toneladas anuales, más que nada importa desde Estados Unidos, y exporta a Chile, Perú, Caribe, varios países en Europa. En esta gráfica acá, otra vez tenemos los 3 últimos años. Y salvo acá en mayo, las exportaciones, vemos los volúmenes han sido, las importaciones han sido bastante similares. La siguiente página, por favor. Que creo que me tengo que apurar un poquito porque hace mucho que estoy hablando.
En cuanto a conclusión, vemos entonces el abastecimiento del PVC va a seguir apretado. Es muy probable que continúe el mercado apretado hasta el primer trimestre del próximo año. Esperamos que, sin embargo, que en el primer trimestre, en febrero, comience ya a normalizarse un poco. Es que en este momento el abastecimiento está atrasado, entonces una vez que todas las productoras de PVC y de materias primas en Estados Unidos vuelvan a la normalidad, de a poco se va a ir mejorando la situación en los países latinos. La demanda supuestamente va a mantenerse, al menos por unos meses, sobre todo tanto en el ámbito público como en el privado. Sin embargo, todo depende de la pandemia, ¿no? Si las cosas mejoran o empeoran. La postura que tiene la mayoría de los productores de PVC y los convertidores es continuar trabajando, tratando de mantener las precauciones necesarias para evitar contagio y continuar firme hasta que se pueda. ¿Ok? Entonces pasemos ahora a PET. Bueno, PET, de la misma manera, voy a hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos porque veo más o menos una correlación de lo que está ocurriendo y otra vez la materia prima influyendo la producción de PET en los países latinos, al menos el abastecimiento. También vamos a ver qué influencias tienen, importaciones, exportaciones, y después veremos conclusión que podemos esperar en los siguientes meses. Y la siguiente página. Ok. Entonces acá en cuanto a producción, vemos que en el segundo trimestre, dividí por secciones acá en esta gráfica, ¿no? Producción, demanda, impulsores, los resultados y los precios, para tener una idea de lo que ocurrió en el año, ¿no? Entonces, en el segundo trimestre, cuando vimos, fue como la reacción inicial, ¿no? De que vino el virus, todos preocupados, empezaron cuarentenas en distintas partes del país. Entonces, muchas compañías cuando dieron sus resultados financieros, vieron algunas pérdidas, como por ejemplo Alpek o DAC, ¿no? Y Coca-Cola. ¿Qué ocurrió en cuanto a producción? Tuvimos el problema de los huracanes, más que nada el primer huracán del 27 de agosto, Laura, que llevó a que varias plantas de la materia prima del monoetilglicol, cerraran, ¿no? Con fuerza mayor. Eso llevó a que, aún en Estados Unidos y en México, DAC desgraciadamente declarara fuerza mayor. En Estados Unidos la declaró y después tuvo que extender el periodo que había previsto debido a que no había materia prima. En México también todavía están en fuerza mayor. Se espera que en algún momento en diciembre, con suerte probablemente, no sé, más o menos como el 10 de diciembre, retomen la producción. Y en cuanto al PET reciclado, ha habido mucha escasez. La pandemia ha causado interrupciones a todo nivel de recolección, de limpieza y de proceso del PET para llegar hasta el pellet, que encima causó que el costo fuera mayor y desgraciadamente en algunos lados se dejó de reciclar debido a tantas complicaciones por la pandemia. Y los precios entonces, por supuesto, mucho más altos que los precios de la resina virgen. La demanda ha estado bastante fuerte, tal vez aflojó un poquito en la época acá en julio, que llevó a una caída de 7 centavos por libra en el precio en Estados Unidos, ¿no?
pero después nuevamente retomó, ya que el rol que tiene el PET en esta época de pandemia ha sido muy importante, ya que se lo aplica para los envases, ¿no? De aceite, de alcohol, se hacen los face shields, ¿no? Las láminas esas para cubrir la cara, para protegerse por el virus, láminas en restaurantes, en negocios. Y bueno, los impulsores han sido la pandemia, las elecciones, la economía, que hemos tenido en Estados Unidos, al igual que en Latinoamérica. Se han perdido demasiados trabajos debido a los efectos de la pandemia, ¿no? Y también el aumento de los fletes, ¿no? Que mencionamos anteriormente hablando del PVC. El aumento de los fletes ha ocasionado que, por ejemplo, en algunas partes en Sudamérica no compren hace ya un tiempo producto asiático, porque se encarece demasiado. Los resultados entonces han sido por la pandemia y todos estos factores. Hemos tenido pausas en producción, distribución, sobre todo por el confinamiento. Ha habido desempleo, pero sin embargo la demanda de PET sigue fuerte y el mercado muy apretado debido a los huracanes que mencioné, ¿no? Y a las declaraciones de fuerza mayor. Entonces, en cuanto a precios, cuando ocurrió la baja de 7 centavos, había bajado la materia prima, el paraxileno había bajado, entonces eso también contribuyó un poco a la baja del precio de PET. Sin embargo, después subió debido al problema del MG, y los precios continúan. Había sido un sobrecargo que supuestamente iba a ser solamente para ese momento, en septiembre, pero se extendió a octubre porque seguimos con el problema, a pesar de que todavía la distribución. Bueno, la siguiente página, por favor. Ok, entonces, como les había dicho, la materia prima, acá vemos el paraxileno en este colorcito, acá, media naranjita, sufrió una caída y después un poco se recuperó. Tenemos acá en verde oscuro el MG, que subió más que nada debido a las declaraciones de fuerza mayor. Subió tanto en contrato como en spot. Y acá arriba tenemos entonces el PET, donde se muestra la caída de 7 centavos y después fue subiendo de a poco. ¿Okay? El paraxileno en realidad lleva una caída total en lo que va del año. Desde enero hasta abril cayó un total de más de 17 centavos. Pero luego con un poquito de alza que tuvo acá unos meses más tarde, ahora ha tenido una caída total anual de un poquito de más de 12 centavos por libra. Y ahora estamos esperando que surja el contrato de noviembre para ver para qué lado va. Los márgenes están muy bajos y hay gran demanda de PET. La siguiente, por favor. Ok. Acá tenemos entonces solamente para ver brevemente cómo cerca los precios de Estados Unidos. La siguiente. Acá vemos Colombia con precios CFR, o sea que es el producto importado, ¿no? Y vemos, vamos a comparar los productos los precios del producto de Asia y de China en términos FOB, o sea, en estos países, en el puerto de estos países. En verde oscuro, acá tenemos Colombia,
precio CFR. Y acá tenemos sudeste de Asia y China siempre son los más baratos. Pero entonces, como les había comentado, debido al costo de los fletes que empezaron a subir, más o menos como en agosto, ya se vio que, o septiembre, se vio que empezaban a subir los precios, se ha dejado realmente de comprar productos desde China, y Sudamérica, en la parte del Pacífico, ha estado comprando más que nada productos de India últimamente. La siguiente página. Acá vemos Mercosur, Argentina y Brasil. Por supuesto, Argentina siempre tiene los precios más caros. Y acá vemos Brasil un poquito más abajo, pero con la misma tendencia, ¿no? En definitiva, el PET está subiendo. La siguiente página. Acá tenemos importaciones y exportaciones. Vemos rápidamente Estados Unidos. Estados Unidos compra tradicionalmente, más que nada, ha comprado siempre de México y, en segundo término, de Canadá. Acá vemos los volúmenes desde enero a septiembre de los 3 últimos años. Ha comprado un poco más este año que en el 2019. Y acá vemos mensualmente la gráfica, ¿no? Como mensualmente, acá refleja cómo hasta septiembre los volúmenes importados van por encima de lo que se vio en el 18 y aún en el 19, que estaba mucho más bajo en rojo. La siguiente, por favor. Importaciones, exportaciones, acá vemos Argentina, es importador neto. Importa de Brasil, Omán, China, Pakistán, y mensualmente vemos los volúmenes, cómo se mueven, pero ha caído definitivamente. Acá en verde vemos este año Argentina, más que nada está suplida por el productor local, las importaciones prácticamente son inexistentes. Brasil es exportador neto, exporta a Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, es decir, a los países vecinos de Sudamérica. Acá en verde vemos la trayectoria mensual, ¿no? Y ha bajado. Tenemos entonces hasta octubre en esta gráfica donde mostramos los volúmenes de Brasil. Lo que ocurre también, por ejemplo, Brasil, si bien Brasil exporta a Colombia y a estos otros países vecinos, el problema es que el producto de Brasil es siempre más caro de lo que cuesta el producto asiático. Entonces se ven volúmenes más grandes desde Asia, pero ahora, como dije, en octubre también se ha visto más desde la India. La siguiente página. México es exportador neto, exporta sus mayores volúmenes a Estados Unidos y después exporta a el resto de Latinoamérica, ¿no? Desde Centroamérica, Caribe, hacia el sur. Y en esta gráfica vemos mensualmente en verde este año cómo bajó en mayo, y en julio, acá tenemos hasta julio, cómo subieron los volúmenes. Me imagino que vamos a ver nuevamente una caída de las exportaciones en septiembre y octubre debido al problema de fuerza mayor en México, ¿no? La siguiente página. Entonces, no estoy segura si mencioné, el problema de fuerza mayor en México ha sido que México, al menos uno de los productores, no recibió suficiente MEG para producir PET. Bueno, entonces, en conclusión, lo que vemos en el mercado de PET es el abastecimiento va a continuar apretado. Es muy probable que inclusive hasta el primer trimestre del año entrante. La demanda, la pandemia es el factor principal. Al menos en Estados Unidos, lo que todos los participantes del mercado dicen es que mientras la pandemia continúe, el PET es fundamental. Y entonces la demanda será fuerte. Pero sin embargo, tenemos que ver, en Latinoamérica sería el mismo caso, pero el problema de las economías locales
va a influenciar qué tanta actividad haya en el movimiento de PET. Y por supuesto el PIB es un factor importante. El PET reciclado no representa competición, como ya les dije, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica ha habido muchísimas interrupciones debido a la pandemia. Se supone que va a continuar eso, porque hasta que no tengamos una vacuna y todo el mundo esté vacunado y se pueda desterrar el virus, vamos a seguir teniendo este problema. Lo que les quisiera mencionar es que hay un tratado ahora que se acaba de firmar que se llama, la sigla es RCEP, que quiere decir, está en inglés, no es Regional Comprehensive Economic Partnership, o sea que es un acuerdo económico bien amplio que engloba una gran región. Va encabezado por China, 10 países asiáticos de sudeste de Asia participan en ese acuerdo, incluyendo Corea del Sur. Corea del Sur es un suplidor importante de PET en Estados Unidos y en la costa pacífica de Sudamérica. También a ese acuerdo pertenecen ahora Japón, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, es posible que a simple vista no haya, inclusive en algún momento en el próximo año, no haya suficiente producto en Estados Unidos si Corea del Sur empieza inmediatamente a suplir estos otros países y deja de lado el envío de producto a Estados Unidos. Pero, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en Texas hay una planta, hay un complejo llamado Corpus Christi que está prácticamente terminado. El problema es que las 3 compañías que formaron un joint venture han estado invirtiendo bastante dinero. Quedaba básicamente la parte de papelerío por hacer, la parte legal, es lo último que dijeron las compañías, y tal vez se enfoquen, una vez que la pandemia esté más bajo control, estas 3 compañías, los dueños, que son Alpek, Indorama y Fenk, tal vez se enfoquen en terminar esto, en resolver, y de esa manera habría suficiente PET para suplir a Estados Unidos. Realmente Estados Unidos no necesitaría importar. Pero lo importante es que ya al tener mayor producción en Estados Unidos, ya sea que Estados Unidos empiece a exportar un poquito hacia Latinoamérica, o México pueda exportar, concentrarse más en Latinoamérica en vez de enfocarse de lleno en el mercado estadounidense. Y bueno, aquí termino entonces con la presentación de PET. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luli, por tan interesante presentación, lo mismo a Mayara y Renato. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que nuestra audiencia nos ha hecho llegar durante las presentaciones. Vamos a dedicar unos minutos a esto para responderlas, y en honor al tiempo, si quedan dudas, les agradecemos que puedan contactar directamente a los expositores en los mails que ellos mismos nos compartieron en sus presentaciones, las que serán distribuidas por correo a todos los participantes que se inscribieron. Sergio, adelante. Muchas gracias, Magdalena. Vamos a ir alternando entonces las preguntas. Y quería partir con una pregunta que hacen aquí para Renato, que dice: ¿cómo correlacionarías tú el precio del polietileno con el del petróleo? Bueno, los precios del polietileno, la correlación con el petróleo se debe a la nafta, que es una materia prima de lo petróleo. Y también los otros como gas líquidos, GLP, etc.,
están todos muy cercanamente ligados a lo petróleo. Entonces, como lo petróleo crudo se queda muy estable, como $40 por barril, está como presionando que los costos se quedan muy estables para las materias primas. Pero hay un poco de escasez en los mercados de los materias primas que siga después de lo crudo, por cuenta de falta de producción y mantenimiento y, bueno, las alteraciones por los virus que han pasado y han cambiado las vidas de todo el mundo. Perfecto. Gracias, Renato. Magdalena. Muchas gracias, Renato, por responder a la pregunta. Vamos ahora, otra pregunta para Renato. La capacidad agregada de Estados Unidos de producción de polipropileno agregada este año, ¿será suficiente para aumentar las exportaciones a Chile? Bueno, es posible. Con la nueva planta de Braskem se espera que hay un porcentaje grande, pero también hay mucha producción para regresar. Y también depende de lo regreso de los transportes y demanda por combustibles, porque las tasas de las operaciones de las refinerías se quedan muy bajos mucho tiempo. Normalmente en los Estados Unidos las refinerías se operan encima del 90% y los últimos 3 meses se quedan como entre 70 y ya se regresaron un poco, están más cerca de 75 a 77% de producción. Y eso afecta la disponibilidad del propileno bastantemente. Gracias, Renato. ¿Cómo no? Aquí hay una pregunta para Luli. Dice, algo nos contaste en la presentación, pero ahí preguntan cómo se comparan los precios de PET de Estados Unidos y de Asia. Bueno, los precios de Estados Unidos normalmente son mucho más altos que los de Asia, al menos mirándolos desde el punto de vista de importación, ¿no? Vemos que mientras, por ejemplo, China tiene el PET a 650 FOB, Estados Unidos los tiene más altos. Por ejemplo, pero yo creo que lo que es importante destacar es cómo el precio de... Ay, me arrepentí la pregunta, discúlpame. Sí, no, ¿cómo se comparan los precios de PET de Estados Unidos y Asia? Ok, entonces, Asia siempre tiene una producción mucho más, en cuanto a precios, más baja que Estados Unidos. Vemos cómo los precios domésticos entregados a la planta del productor en Estados Unidos son mucho más altos, siempre están, en este momento, por ejemplo, están en más o menos 55 centavos por libra, que son como $1.200 por tonelada, mientras que los precios de Asia son mucho más bajos y a tal punto que el producto importado va a llegar a 50 centavos en el puerto de Estados Unidos. Sin embargo, todo tiene que ver con la oportunidad de venta, ¿no? Porque si el mismo productor de Asia exporta a Latinoamérica, exporta ese producto a precios mucho más bajos, porque, por ejemplo, llega a la costa del Pacífico en este momento, a Chile, Colombia, toda esa zona, llega a 860 en este momento, pero a Estados Unidos llega a 1200. Entonces, todo es la oportunidad. Y en realidad, los precios de Estados Unidos simplemente hay que mirarlos como para ver la tendencia de lo que está ocurriendo, pero hay que comprar de Asia. Está bien, está bien. Luli, otra pregunta para ti. Preguntan, ¿cuánto tiempo estimas tú que va a seguir apretada la oferta de PVC? PVC es muy probable que continúe apretado tranquilamente hasta febrero, porque a pesar de que se está normalizando un poco la producción en Estados Unidos,
tenemos a Formosa que continúa con fuerza mayor y ahora se espera que tal vez salga de esa fuerza mayor en enero, porque no están dando información. Westlake acaba de salir de fuerza mayor, pero están muy atrasados. En este momento, si alguien quiere comprar PVC, hay PVC en manos de los productores, cosa que un par de semanas atrás no había. El poco producto que había estaba en manos de los traders. Entonces quiere decir que está un poco mejor la situación, ¿no? Porque ahora se puede directamente hablar con el productor y tratar de conseguir producto, pero sin embargo, las ventas son para entregar, los compran ahora, pero recién se entregaría en enero. Entonces eso quiere decir que todavía en enero van a estar, como dicen en inglés, catching up, ¿no? Tratando de ponerse al día con el producto que deben. Entonces, tal vez en febrero sea cuando empecemos a ver más normalidad. Además, hay ampliación de plantas que están pendientes a nivel PVC, que se han postergado debido a la pandemia, y son Shintech y Westlake, y todavía no hay novedades de cuándo van a retomar esas iniciativas que tenían. Entonces, eso indica que vamos a seguir con más o menos con el mismo nivel de producción, mejorará un poquito, pero no tenemos esa capacidad extra todavía, así que... Gracias, Luli. Gracias, Luli. Y hay una pregunta también para Renato, que son varias preguntas en una en realidad, pero voy a tratar de resumirla. Dice, ¿qué se esperan de las proyecciones de precio del propileno para el Golfo, Europa y Asia? Algunas tendencias. Y por último, ¿qué región se espera que tenga los mejores costos para el primer trimestre del 2021, el próximo año? Bueno, yo creo que el primer trimestre continúa un poco complicado por cuenta de los virus, por cuenta de la falta de transportación y baja demanda por combustibles. Acaba de pasar un incendio en una planta en la Corea del Sur, donde se exporta bastante propileno y polipropileno también. Bueno, en Asia los precios han subido por cuenta de craqueadores que están fuera de producción, están tratando de importar, y también los sentimientos en China continúan un poco abajo. En los Estados Unidos los precios spot han subido y la oferta está un poco mejor, pero por cuenta de la demanda está muy fuerte y las tasas reducidas de las refinerías que tenía dicho. Pero ayer tuvo una venta de grado polímero de propileno a 38 y 75 centavos la libra. Y bueno, en Europa tiene unos nuevos problemas en sus craqueadores por cuenta de problemas que tenía resolvido recientemente y otros que continúan fuera de producción. Los precios propileno de grado químico están un poco más afectados y los precios más fuertes, pero para lo propileno grado polímero está como un poco más estable para abajo, pero un poco más amplio el rango, y también hay una fuerte demanda buena. Yo creo que va a pasar es por cuenta de los regresos de la demanda por combustible, que ayuda a las refinerías a aumentar sus tasas de operaciones, que acaba mejorando los suministros de los propileno. Esto depende de cuándo sale la vacuna, qué región tiene más disponibilidad de la vacuna y los regresos de transportes, demanda de combustibles para transportes, ¿no? Seguimos esperando la evolución entonces. Gracias, Renato. Bueno, estimados, en virtud del tiempo y para respetar el horario que habíamos asignado para nuestro webinar, vamos a dar cierre acá. Ya hemos respondido todas las preguntas que nos llegaron. Recuerden que si quedaron con alguna pregunta en el tintero, se la pueden dirigir directamente a nuestros expositores. Una vez más, y a nombre de ACIPLA y ACIQUIM, queremos darles las gracias a los participantes de este webinar y muy especialmente a los representantes de
y CIS por dedicarnos este tiempo y ofrecer sus conocimientos y experiencias para darnos un completo análisis de la industria. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias.